Santísimo Señor Jesucristo, te damos gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por el privilegio de aprender de tu palabra. Queremos ser bienaventurados. No queremos andar en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de burlones, sino queremos meditar en tu palabra, de día y de noche, para ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas, para dar fruto, abundante fruto, para gloria tuya, Señor. Señor, ayúdanos, por favor. Queremos caminar en tu justicia, en tu verdad, tomar decisiones, tener pensamientos, hacer obras de acuerdo a tu voluntad, a tu palabra, con un corazón agradecido y humilde. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú y menos como nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por el privilegio que nos das hoy de aprender de tu palabra como iglesia, como cuerpo tuyo. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Te lo suplicamos, Señor Jesucristo. Te suplicamos todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendice, alma mía, al Señor, rinde a su nombre adoración y no olvides sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Él es quien perdona y todas tus dolencias Él sanará. El que te rescata y con sus favores te coronará, te saciará. Cantaré de tu amor, a tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre a ti mi alma rendiré. Alma mía, al Señor, rinde a su nombre adoración y no olvides sus beneficios. Dice, alma mía, al Señor. Él es quien perdona todas tus dolencias, Él sanará. El que te rescata y con sus favores te coronará, te saciará. De tu amor, a tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre con mi alma cantaré.
siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor, que eres tú, y por siempre a ti mi alma rendiré. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí su fruto. Guíame en tu verdad, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y esclavos libertad, riqueza al alma pobres, ven háblame Señor, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela.
iglesia, ¿cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. El Señor le bendiga grandemente. Sea bienvenido este domingo en el cual, una vez más, el Señor extiende su misericordia. El Señor Jesucristo, con lazos de amor, permite que se transmita este mensaje con el objetivo de mostrar cómo es que un hijo de Dios manifiesta un carácter que es semejante al del Señor Jesucristo. Un carácter semejante al Señor Jesucristo, un carácter con características puntuales acerca de cómo es que tú y yo nos vamos perfeccionando constantemente y que cada una de las situaciones difíciles que pasamos tienen un propósito, que tienen un impacto eterno. Así también los frutos que llevamos gracias a la vid verdadera, el Señor Jesucristo, y tú y yo siendo los pámpanos, llevamos fruto para vida eterna, llevamos fruto que va a trascender ese impacto que tendremos en otros seres humanos que están al igual que tú y yo, como estábamos, perdidos en delitos y pecados, pero ahora que llega el tiempo de gracia, no solamente para nosotros, sino también para ellos, es importante reconocer que solamente Jesucristo tiene el poder para transformar esas vidas. Y es por eso que seguimos predicando el Evangelio. Siga predicando el Evangelio, hermano. El día de hoy vamos a estudiar Hechos 6 de los Apóstoles. Vamos a leer los primeros versículos, pero antes vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor dirija este tiempo. Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, de predicar tu palabra. Gracias por la responsabilidad, Señor, de predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Estamos en tus negocios, Padre. Necesitamos de tu Santo Espíritu. Sin Él no podríamos, Señor, tener comunión contigo, Señor, vivir en santidad, tener el carácter de Jesús, el Señor. Es imposible, Señor. Ayúdanos a tener el carácter de Cristo mediante tu palabra, mediante los testimonios, Señor, de personas que como nosotros fueron alcanzados por Jesucristo y fueron usados según sus santos propósitos, Señor. En el nombre de Jesús, quita toda idea que sea personal, Señor, humana, y manifiesta tu gloria por medio de tu palabra. Santifícanos en tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 6. Hechos 6, versículo 1 en adelante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. El versículo del cual vamos a sacar la enseñanza, la mayoría de la enseñanza, y es: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Nicolás, prosélito de Antioquía. Hermanos, vamos a ponernos en contexto. Vamos a ponernos en la situación como se manifiesta en la Escritura. Y es que Hechos 6 muestra una contingencia, un problema administrativo, de distribución, un problema que se podría denominar hasta de la misma comunidad, producto del número de la gente. Eran muchas personas, judíos de la misma Palestina, de habla aramea, y habían judíos también helenistas, de procedencia griega, con influencia griega, pero todos allí en Jerusalén, en este grupo, eran cristianos, eran seguidores del Señor Jesucristo. Y apareció una contingencia, un problema. Apareció esto de que las viudas de los griegos, las viudas helenistas, no recibían
la ayuda con la comida y con el sustento. Entonces ocurrió que hubo una murmuración y esto se resolvió con mucha sabiduría de parte de los apóstoles. Y ellos mencionaron específicamente que es preferible que ellos se dediquen al evangelismo, a la predicación de la palabra, que no era justo que ellos dejen la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, en ese momento, tanto las viudas de los judíos naturales de Palestina como las viudas helenistas con raíces o contacto griego, tuvieron a bien hacer un consenso, y ese consenso permitió que se eligieran 7 varones con características puntuales, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, dice el versículo 3, y de sabiduría, quienes encargaron ese trabajo, el trabajo de hacer de la suficiente comida, de la suficiente ayuda a las viudas helenistas. Los comentarios bíblicos mencionan de que el problema no era que había cierto grado de mezquindad o de rechazo porque eran de procedencia helenista, no, sino era el lenguaje que no tenían en común, el griego y el arameo. Los discípulos hablaban arameo, predicaban en arameo, se manifestaban en arameo, y aquí tenemos viudas judías, helenistas, griegas, que hablaban griego. Entonces la comunicación no era fluida aquí. No permitía entonces que se pongan en contacto directo y que se administre de manera equitativa los alimentos. Es entonces cuando aparece en la escena el varón del cual vamos a hablar el día de hoy, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Estas 2 características, hermanos, son las que vamos a tocar y vamos a intentar explicar por medio de la misericordia de Dios. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. 2 características puntuales de un testigo de Cristo eficaz. Un testigo, un mártir. Esteban, eficaz, que lleva con efectividad, llega a su objetivo, que es predicar el Evangelio, aquel poder de Dios, que es la salvación misma de Dios, para aquellos que quieran venir en arrepentimiento y fe delante del Señor Jesucristo. Un testigo de Cristo eficaz es un testigo, un hombre lleno de fe. La palabra fe. Ahora se manifiesta de muchas maneras la palabra fe. Es un atisbo o es una forma de camuflar la esperanza humana. La fe muchas veces se confunde con el tener fe en el principio humano, en el humanismo, de querer realizar y resolver todas las situaciones por mi mano. Hace poco observaba a un alcalde de un distrito ecológico que se colocó una polera, y la polera decía con letras verdes la palabra fe. Pero no dice de quién o para quién o de quién es la fe. No dice hacia dónde va esa fe, no dice fe en quién. Muchos jóvenes también manifiestan, no, mira, vamos a ir a ese trabajo y vamos a ir con fe. Con fe vamos a conseguirlo, vas a ver que vamos a conseguir ese empleo, vas a ver que vamos a conseguir ese aumento, vamos a conseguir esa beca, vamos con fe. Pero ¿fe en qué? La esperanza finalmente del hombre es, tanto como su vida, una neblina. ¿Por qué? Es parte de la neblina. ¿Por qué? Porque la esperanza simplemente muere cuando el hombre también fallece. La esperanza del hombre se muere cuando también su carne perece. Nuestra esperanza está anclada a las circunstancias emocionales. Si tenemos un estado emocional fuerte y estamos motivados y tenemos un coach que nos dice, tú puedes, la fuerza reside en ti, tú estás hecho para cosas grandes, eres parte, incluso puede sonar un poco hasta religioso, ¿no? Eres parte de la creación, tienes un propósito especial, eres grandioso, tienes grandes cualidades. Tú has nacido para cosas grandes, hermano. Pero eso no responde finalmente llenos de qué fe estaba este muchacho Esteban. La fe de la cual habla este muchacho de este texto es que Esteban estaba lleno de la fe, producto del consumador de la misma.
Estaba lleno de la fe que puede justificarle delante del Dios Santo. Estaba lleno de la fe del cual es el responsable de la fe verdadera. El Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Vamos, acompáñame por favor a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Nos dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, este texto manifiesta que todas y cada una de las tribulaciones que vamos a pasar por Cristo están netamente justificadas, porque lo que sufrimos aquí y lo que vamos a padecer, y la humillación y los escupitajos y tal vez los golpes, y tal vez muchos de nosotros seamos presos y muertos en manos de gente impía, si es que somos, por ejemplo, misioneros en África, misioneros en Corea, misioneros en Japón, misioneros en China. Muchos de ellos están pereciendo y nosotros estamos muy cómodos descansando. Puesto los ojos en Jesús, el alfa y el omega de la fe, el principio y el fin, la causa y el efecto de mi fe. Esa fe, la que justifica, era la fe que reposaba en el corazón de Esteban. La fe que delante del Señor es acepta. La fe que delante de Dios nos permite estar justificados gratuitamente por gracia, por medio de la fe en su sangre. La misma fe que nos permite tener paz con Dios. Nos permite estar en una área de privilegio porque estamos delante de la gracia de Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Ya no somos parte de Salmo 2, el principio. Ya no somos parte de los impíos, los pecadores, los impotentes, los llenos de maldad. Porque a su tiempo nuestro Dios mostró su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Romanos 5:8. Y ahora, siendo nosotros justificados, siendo nosotros declarados justos por medio de esa única fe que nos puede salvar y librar de la condenación eterna, por medio de esa fe, este varón Esteban era lleno de esa fe que justifica gratuitamente, de esa fe que delante de Dios agrada, de esa fe que no depende de hombres, sino depende de nuestro Señor. El Señor Jesucristo, puesto los ojos delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios, y no tomó en cuenta cada una de las situaciones en las cuales fue destruido, despojado de su dignidad. Así también, todas y cada una de las características del Señor Jesucristo tienen que acercarnos al sufrimiento y a la tribulación justificada por el Evangelio. Vamos a ser humillados por el Evangelio. Vamos a ser, maltratados por el Evangelio. Vamos a ser ridiculizados por el Evangelio. Pero date cuenta, hermano, hermana, que esto no tiene la más mínima comparación con la gloria venidera de parte del Señor Jesucristo. Con la gloria venidera de parte del Señor Jesucristo. Eso sí, si tú te fijas en los problemas, si tú te fijas en las tribulaciones, en las angustias, tu fe, así como la fe de Pedro cuando estaba observando al Señor Jesucristo, permanecía caminando sobre las aguas, permanecía firme a pesar de la tormenta, pero una vez que perdió la vista delante de nuestro Señor Jesucristo y la posó sobre los problemas, es entonces cuando empezó a ahogarse. Lo ejemplifica en Mateo 14:28, y es allí donde se manifiesta un paralelo válido, que así como en Hebreos 12:2, nosotros podemos perdernos en la tribulación y ser zarandeados y ser golpeados y ser presos de la angustia humana, o podemos gozarnos incluso en la tribulación, sabiendo que esto produce paciencia y esto desencadena unas situaciones que son propicias para desarrollar el carácter de Cristo. Todas las palabras que te digo están expuestas en la Escritura, pero el reto, hermano, es vivirlas. A este varón que tú observas en la pantalla le cuesta mucho
porque ciertamente es necesario depender por entero del Señor Jesucristo. Yo creo que no soy el único al cual le cuesta, pero ciertamente en el mundo tendremos siempre aflicción, pero tenemos la victoria en Cristo porque podemos confiar en Él. Él venció al mundo y podemos confiar en Él. Y en Él podemos observar que Él es el maestro incluso en el dolor. Y nos muestra que tolerando el dolor, tolerando la humillación, tolerando los problemas venideros, Él no observaba los mismos, sino que observaba la gloria venidera. Así también nosotros no hay que ver los problemas ni las tribulaciones, ni el cansancio, ni la fatiga, ni el dolor, ni la enfermedad, hermano, sino que sigamos posando nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, esa fe que trasciende, esa fe que justifica, esa fe que nos coloca como hijos suyos. Recuerda, pues, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Esa fe en el Señor Jesucristo es la fe que tenía este varón y estaba lleno de esta fe, dice Hechos de los Apóstoles 6. Podemos observar también que en Romanos 10:17 también tenemos una referencia puntual a la fe. Esa fe que trasciende, esa fe que es importante, esa fe que delante de los hombres no es valiosa, pero delante de Dios lo es todo, para estar delante de Él justificados, libres de la ira suya. Busque en su Biblia, hermano, Romanos 10:17, y podemos considerar lo que dice con respecto a la fe. Tu fe no viene de parte de ti, ni tampoco de tus méritos, ni tampoco de los libros que te leas, mucho menos del tiempo que pases conversando de Dios de manera coloquial y simpática como una persona que ame a Cristo también. Romanos 10:17 me dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Nueva Versión Internacional traduce que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Este hombre estaba lleno de fe. Y puedo yo asegurar entonces, de acuerdo a los textos, que si la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo, este hombre estaba lleno de la palabra de Jesucristo. Este hombre estaba lleno de la Escritura misma. Este hombre, no me imagino a un Esteban perezoso, experto en dilaciones, experto en hacer perder el tiempo a sus hermanos y también perdiendo él el tiempo, sino que no escatimaba con respecto al estudio de la palabra. Si me dice la referencia de que era un hombre lleno de fe, entonces puedo observar que también estaba lleno de la palabra de Dios. Era un hombre entonces que se gozaba en escudriñar la Escritura, en estudiar, en profundizar la Escritura. Juan 5:39 nos manda al Señor Jesucristo a escudriñar la Escritura porque ella da testimonio de Él, hablando del Antiguo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento, todos corren un hilo de sangre delgado, denominado Jesucristo el Señor, Jesucristo el Mesías. Es por eso, hermano, que tú y yo necesitamos escudriñar, estudiar. Por eso es importante que usted estudie con nosotros los devocionales. Los devocionales son un material realmente importante. Si bien es cierto, uno puede estudiar y leer la Escritura, pero esto nos permite estar conectados como iglesia. Todos los días, de lunes a viernes, tenemos a bien exponer la palabra mediante el libro de Romanos para seguir avanzando y entender lo que nos quiere decir el Señor en su palabra. Sea lleno, hermano, de la palabra de Jesucristo. Sea lleno con su familia. Predique el evangelio con su familia, con sus hijos. Manifiéstelo con las personas que están alrededor. Haga un excelente trabajo para que le dé la gloria no a los hombres, sino a Dios. Haga un excelente trabajo, así sea pequeño, así sea humilde. Porque, como bien leí en un post de Facebook de un creyente, no es que el creyente siempre ponga crucecitas a donde va, sino es que hace su trabajo de una manera excelente. Entonces ese trabajo excelente le da la gloria a Dios. No le da la gloria a Él, le da la gloria a Dios, porque Él es el que le da esa oportunidad de llevar el pan, el sustento a su casa. Entonces, al momento que uno es recomendado
ciertamente usted va a recomendar la misma palabra de Dios, pero con su trabajo, con su trabajo. No sea perezoso, no seamos diligentes o negligentes, sea responsable. En lo que amerita, en lo que justifica ser responsable, sea responsable. Y en escudriñar la palabra hay que ser muy responsables, hermano. Porque por falta del conocimiento de la misma, el pueblo de Dios perece, el pueblo de Dios también es humillado. Y el Señor no nos ha puesto aquí para que expongamos un evangelio diluido, simple, sino que sea la luz y la sal, que sea agradable, que conserve, que permita llevar una palabra que sea confrontativa, pero también refresco al alma del hombre atribulado, pecador. Esas palabras provienen de la misma escritura, Romanos 12:11. Romanos 12:11 me manifiesta lo siguiente: en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Hay que servir con un espíritu entregado y gozoso al Señor. Hay que servirle con precisión y también con mucha responsabilidad. Hay que ser eficaces al momento de predicar el Evangelio, siendo prestos a saber entregar las palabras del Señor. No son piedras. A mí no me compete gritar, manifestarlo y decirte o confrontarte de una manera humana y decir, ¿sabes una cosa? Ten cuidado porque te estás metiendo en los negocios del Señor, que es la predicación de la palabra, el visitar a las viudas, a los huérfanos, el ayudar a tu enemigo. Ten cuidado. A mí no me compete eso. A mí me compete predicar, así como a ti te compete predicar el Evangelio. Y el Evangelio te dice el día de hoy en Romanos 12:11, en lo que requiere ser responsable, no seas perezoso, no seamos perezosos. Y escudriñar la Escritura es de primera mano, es primordial, es necesario, no es una opción. No es una opción como cuando vas a comer tu menú y vas a tomar, si quieres, chicha o limonada, o si quieres un platillo de todos los que están ahí alrededor. No es opcional. Escudriñar la Escritura es parte del creyente que quiere darle la gloria a Jesucristo el Señor. Seamos responsables al momento de estudiar la palabra. Yo les aseguro, hermano, de acuerdo a cada una de las características que me demuestra la Escritura, en Hechos 6, de este hombre Esteban, era un hombre responsable en la Escritura, era un hombre que estudiaba la Escritura porque estaba lleno de fe en el Señor Jesucristo, lleno de fe. Era un hombre lleno de la palabra de Dios. Y sí, también dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y aquí vamos a hacer un estudio comprimido, pero va a aclararnos los puntos, porque la llenura del Espíritu Santo se ha prestado a muchas falsas interpretaciones. Si eres lleno del Espíritu Santo, entonces vas a manifestar o vas a experimentar ciertas cosas en tus sentidos, o tal vez vas a perder los mismos, porque la fuerza del Espíritu va a hacer que tú tengas experiencias sensoriales intensas. También vas a empezar a hablar en lenguas que no todos van a entender. También vas a empezar a saltar e inclusive puedes liberar esfínteres, algunos hasta vomitan, etc. Y todas esas cosas a la luz de la Escritura no tienen una conexión, no tienen una concordancia, no tienen un sentido, no tiene la forma que las Escrituras nos mencionan acerca de la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18 es un texto ampliamente usado por aquellos que pretenden en los comentarios bíblicos manifestar de qué se trata la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18 me dice lo siguiente. Busca en tu Biblia, por favor, Efesios 5:18. Dice así la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Bastante práctico. No te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hermanos, los efectos del alcohol en el cuerpo, en el hombre, son diversos. En primera instancia, el alcohol hace que ingrese una sustancia que es nociva al cuerpo. El alcohol es nocivo al cuerpo, es veneno.
El veneno, una vez que ingresa, hace que el ritmo cardíaco se acelere, que tu corazón palpite más rápido de lo normal. Por una manifestación hormonal y metabólica, hace que tú también tiendas a bajar tus defensas, en el sentido de que te vuelves más alegre, te desinhibe, sientes que todo está mucho más ligero que antes y te vuelves, entre comillas, más alegre. Estás sometido bajo todo este efecto del alcohol. Aparte de eso, te deshidrata muchísimo. Hace que tus riñones trabajen de más, hace que tu cerebro le dé más agua a tus riñones, porque estimula la producción de orina de una manera abrupta, de una manera frecuente. Todo esto, ¿por qué te lo comento, hermano? Porque el cuerpo, bajo los efectos del alcohol, se manifiesta así, de manera interna, y eso se manifiesta en el exterior. Se manifiesta en el exterior haciendo papelones, insultando, golpeando, infidelidades, discusiones justificadas, porque vamos, ¿a quién le gusta tener un familiar que beba y beba hasta perder el control? El vino y el exceso del mismo y del alcohol provoca estas circunstancias en el cuerpo, estas situaciones incómodas. Es así un hombre que se somete al vino, que se somete al alcohol. La Escritura pone un paralelismo, pone una comparación válida, una comparación maestra, y te dice, todo lo que te he dicho, hermano, que me estás escuchando, hermana, todo eso provoca el alcohol. Ahora, no te embriagues con alcohol, porque tú vas a estar bajo los efectos del alcohol. Vas a ser esclavo del mismo, vas a tener que obedecerle, porque el alcohol va a hacer lo que quiere en tu cuerpo y va a permitir un montón de las cosas más aberrantes que te puedas imaginar, porque tú y yo hemos venido de allá afuera y sabemos cómo es ese mundo. Sabemos que al momento de consumir esas sustancias, provoca que pierda uno el control hasta de los movimientos y las malas noticias se multiplican. No te embriagues con vino, porque vas a estar bajo los efectos del mismo. Antes bien, sé lleno del Espíritu. No te llenes con vino, no te dejes dirigir con el alcohol. Déjate dirigir por el Espíritu Santo. Deja que tu carácter sea tomado por el Espíritu. Deja que tu mente, tu corazón, tus ojos, tus miembros sean sujetos al Espíritu Santo. Necesitas el control y la dirección de parte del Espíritu Santo para tu alma, para mi alma. Esa es la interpretación de Efesios 5:18. Deja que te controle, no una sustancia venenosa como el alcohol, sino que te controle el Espíritu Santo de Dios, el Consolador que mandó el Señor Jesucristo. Que te controle el Espíritu Santo de Dios, porque así manifestarás el carácter de Cristo, y esa es la llenura del Espíritu Santo. Manifestar el carácter de Jesucristo el Señor. Manifiesta el carácter de Jesucristo. Manifiesta los frutos del mismo. Gálatas 5, 22, 23. Manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. Una vida de adoración también se desprende del hombre que está delante de Dios, sumiso a la voluntad y al accionar del Espíritu Santo. Efesios 5:20. Siempre dando gracias a Dios por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor del Señor, etcétera, etcétera. Hermanos, la vida de adoración es una extensión de lo que hace el Espíritu Santo para manifestar el carácter de Cristo en nosotros. Y eso, a medida que poco a poco vamos avanzando en el caminar cristiano, es directamente proporcional. A medida que nos hacemos un poco más grandes en edad, debería ser así. No fue así, por ejemplo, en el caso del rey Salomón. Fue inverso. De joven fue muy sabio y ya de anciano se perdió en la idolatría. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, no se manifiesta con la pérdida de las facultades físicas o una manifestación verbal.
abrupta, que nadie entiende, ni siquiera el que la habla. Ser lleno del Espíritu Santo es igual a tener el carácter de Cristo. Y ahí está el reto, tener el carácter de Cristo. Ser llenos, estar sometidos a la dirección del Espíritu Santo. Esteban era un hombre sometido a la dirección del Espíritu Santo. Por eso se habla de que era un hombre lleno de poder, lleno de gracia y lleno de poder de Dios. Nos va a decir más adelante el texto. Hermanos, no busquemos fuera del Señor Jesucristo perlas. Fuera del Señor Jesucristo no busquemos oro. Hablando de la sabiduría. Lo que vamos a encontrar fuera del Señor Jesucristo no es oro en sabiduría, sino hojarasca, basura. Por eso el apóstol Pablo menciona que todo lo que está fuera lo toma por basura con tal de ganar a Jesucristo, porque él reconocía que lo que está fuera es basura, ya que en Jesucristo, Colosenses 2:3, se esconden todos los tesoros de la sabiduría de nuestro Dios. Vamos a Colosenses 2:3. Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, es decir, el Señor Jesucristo. En Él están escondidas todos y cada uno de los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. No busquemos fuera del Señor Jesucristo iluminación, porque en Él reposan cada una de las maravillas que Dios ha puesto. Si observamos la palabra del Señor Jesucristo, si observamos sus enseñanzas, si observamos su ministerio, si observamos sus profecías, si observamos su muerte, su resurrección y su ascensión y glorificación, entonces estamos observando los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Si no te basta eso, hermano, entonces nada nos podrá saciar nunca. El Señor Jesucristo esconde no solamente los misterios del Dios vivo, sino que expone también los misterios del Dios vivo. Los expone en una cruz de Calvario. ¿Cómo es posible que un hombre que no haya tenido ninguna culpa haya sido condenado y muerto en una cruz de una manera tan inhumana? Lo destrozaron. A Dios le plació esconder su sabiduría en una cruz. A Dios le plació esconder su sabiduría en una cruz. Y a Dios le plació esconder la salvación de la humanidad en una cruz. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Romanos también, el versículo 11:33, me dice: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Son inescrutables sus caminos. Pero su sabiduría, su omnipotencia, su omnipresencia, todos y cada uno de sus atributos reposan en el Señor Jesucristo. Reposan en nuestro Señor. Fuera de Cristo, recuerda, hermano, buscando oro te llevarás hojarasca, basura. Y sí, puedes reposar en la Escritura siempre, y puedes ir a alguno que otro libro, pero solamente de visita. Vuelve a la Escritura, reposa en la Escritura. Visita muchos libros, pero reposa en la palabra de Dios. Podemos observar más adelante, volvamos a Hechos 6. Hechos 6 de los apóstoles. Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Lleno de la gracia de Dios, que es una consecuencia, un efecto de ser justificado gratuitamente y tener paz con Dios. Romanos 5:1, Romanos 5:2. Asimismo, estaba lleno de poder. Romanos 1:16. Busca en tu Biblia Romanos 1:16, porque el apóstol Pablo dice: «No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación». Esteban estaba lleno de gracia. Romanos 5:1 y 2, y estaba lleno de poder de Dios. Romanos 1:16. Hacía grandes prodigios y señales. Y lo que sigue a continuación es pues lo que le sucedió al Señor Jesucristo. La sabiduría del Señor no podía ser rebatida. Así tampoco Esteban.
El Señor Jesucristo fue condenado con falso testimonio, así también Esteban. Hechos 6 del 11 en adelante. Lo llevaron delante del concilio de los sabios de ese tiempo judíos para hacerle un juicio justo, así también Esteban. Y aquí menciona algo puntual y hermoso. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hermano, la escritura menciona que, por ejemplo, el corazón alegre hermosea el rostro, que la sabiduría de parte de Dios hace que se mude lo grotesco del rostro de un hombre, no que sea más bonito, que sea más agraciado, sino que el Señor coloca un gozo que viene de adentro hacia afuera y se traslada hacia la persona que está delante de ti. Obviamente si eres hijo de Dios. Se traslada, se percibe. Una persona que tiene comunión con Dios tiene un alcance para con otros y una gracia para con otros, porque el Señor así le place. Aquí me dice que este hombre tenía un rostro resplandeciente, pero hermanos, esto no es lo que nos llama la atención. Lo que nos llama la atención, y a modo ya de cierre, es que nosotros no vamos a tener un rostro resplandeciente, no vamos a tener un rostro que brille o un rostro tipo de ángel. Lo que sí vamos a tener, y esa es nuestra victoria, hermano, es lo que dice Juan 8:12, y es manifestar no un rostro resplandeciente, sino manifestar la luz del mundo. El Señor Jesucristo, Juan 8:12, manifiesta: yo soy la luz del mundo. El que permanece, el que sigue al Señor Jesucristo, no andará en tinieblas. Y esa es la verdad que nos hace libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor Jesucristo es la luz del mundo. Prediquemos de la luz del mundo, prediquemos del Señor Jesucristo. En un mundo lleno de tinieblas, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. El Señor Jesucristo es la respuesta a esta humanidad caída y pecaminosa, de la cual tú y yo ya estamos excluidos, porque somos parte de su redil, por su misericordia. Prediquemos la palabra de Dios, prediquemos del Señor Jesucristo, predica del buen pastor, aquel que da su vida por las ovejas. Predica para que resplandezca el Señor Jesucristo, para que resplandezca su evangelio y para que la gloria sea solamente para Él. Señor, te damos gracias por la predicación de tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Señor, te suplicamos que nos permitas acceder al trono de gracia, Señor, por Cristo el Salvador. Oh adorado Padre, gracias por la oportunidad, Señor. Tu palabra, Señor, nos confronta, pero también nos conforta, Señor, nos abraza, nos da esperanza, sabiendo de que la luz del mundo ha vencido al maligno, Señor. La victoria de la luz sobre las tinieblas, la victoria de la vida sobre la muerte, la victoria de la verdad santa de Cristo sobre la mentira de Satanás, Señor. Adorado es tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un abrazo, hermano, que el Señor le bendiga. Sigamos peleando en la buena batalla de la fe.
por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti y la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Tu gran poder, tú mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mí andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración.
todos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste.